Matías es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires y referente del vector de movilidad eléctrica de la UBA. Tiene un posgrado en vehículos eléctricos en la Universidad Politécnica de Cataluña y una maestría en ciencias de Management Engineering en el Politécnico de Milano. Es Project Manager en Urban Mobility EV Solutions en el grupo Volkswagen en Barcelona y delegado de la Unión Europea en AVEA. Matías, bienvenido. Te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por la introducción, Gastón. Siempre es un gustazo, un placer poder colaborar con mi casa de estudios, que es la Universidad de Buenos Aires. En este caso, en función trasnoche por estos pagos, así que buenas noches para los que sean que estén escuchando del viejo continente. Buenas tardes para todos por ahí. Vamos a arrancar directo, sé que hubo algunos temas técnicos para el inicio, así que arrancamos directo. Vamos a tratar de meterle ritmo en estos 15 minutos y dar un pantallazo de cuál fue el impacto global en el transporte urbano, de lo que sabemos hasta ahora del impacto del COVID-19, y traducir un poco en puntos que se puedan tocar y contexto de la ciudad de Barcelona. Por un lado vamos a arrancar con el mundo antes del coronavirus, ¿sí? Las megatendencias antes del coronavirus. Había 4 megatendencias principales: la concentración de la gente en las ciudades. Hoy la mitad de la población vive en ciudades y en 20 años, en el año 2050, se estima que las 2/3 partes del planeta vamos a vivir en ciudades. Por otro lado, el crecimiento de las economías emergentes. Solamente para dar un número, de los 100 millones de vehículos, de autos que se venden en el mundo, 30 millones se destinan a China, cuando 12 millones van para Estados Unidos. Por otro lado, hablar del calentamiento global, ¿sí? Se firmó el Acuerdo de París, donde tenemos el objetivo de bajar 2 grados la media global. Argentina se comprometió a bajar un 15% mundial, que genera 7 millones de muertos al año. Esto es 6 veces más que los muertos por accidentes de tránsito. Este era el mundo antes del coronavirus y las tendencias que se daban. ¿Qué pasa? Llegó el corona. Nadie lo esperaba, o por lo menos no había un plan en caso de que esto llegue. Una disrupción genera típicamente cambios. Hay 2 tipos de cambios, ¿sí? Tenemos los cambios elásticos, como somos muchos ingenieros, hay resiliencia, se puede volver después de un tiempo a la normal, e inclusive en muchos casos se vuelve amplificado. Y hay cambios que son estructurales, cambios que típicamente al perdurar en el tiempo, dicen que para establecer un hábito hacen falta al menos 66 días, que implican un cambio que va a permanecer en el tiempo. Estos cambios típicamente dependen de lo que sería la curva y el tiempo de permanencia de estas curvas. Si todavía no sabemos cómo va a evolucionar, pero si la curva del coronavirus es un pico que luego decrece, típicamente va a haber cambios más elásticos y se va a volver luego a una normalidad con las tendencias previas al coronavirus. En cambio, si es una curva de cola de serpiente que implica distintas olas, como fue la influencia de la gripe de 1918, en el cual la segunda ola fue todavía más fuerte que la primera, tiene más tendencia a que esos impactos sean estructurales y permanezcan en el tiempo. Vamos a entender ahora dónde estamos en la pandemia, a nivel planeta, ¿sí? Estos son los casos diarios actualizados al día de ayer, desde que se empezaron a registrar a nivel mundial. Y por ahora, la curva parecería mostrarnos una clara tendencia ascendiente. No estamos viendo que esto implique todavía una bajada o que se haya llegado necesariamente a un pico. Con lo cual, todas las conclusiones que hablemos ahora a nivel de impactos elásticos o impactos estructurales van a ser siempre dentro de este marco de referencia y siempre se podrán discutir. Es algo que estamos en el medio del baile de alguna forma. Todavía no vamos a saber realmente qué es lo que taxativamente va a permanecer o no. Podemos hacer algunas assumptions, algunas premisas en base a lo que sabemos de cómo se comportan los cambios en la historia. Por otro lado, vamos a ver ahora cómo está la curva de la pandemia en Argentina y cómo está en España, ¿sí? La curva de España presentó un pico mundialmente conocido, junto con la de Italia, muy drástico, muy alto al inicio,
hubo una bajada muy fuerte, y ahora estamos, hace muy pocos días, en una segunda ola de rebrotes, que están viendo cómo se controlan con mayor o menor efectividad. Por otro lado, Argentina está haciendo una curva ascendente, gradual, bastante más lenta, pero con una tendencia constante de crecimiento. Para entender la movilidad ahora tenemos que entender el por qué nos movemos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un estudio de McKinsey, donde básicamente analiza para el caso del transporte público, pero este caso aplica también para el vehículo privado, por qué nos estamos moviendo. Prácticamente las 2/3 partes del tiempo que pasamos en transporte público nos estamos desplazando para educación o para ir al trabajo. Y el resto, esa tercera parte, típicamente son desplazamientos de ocio. Entonces, esto no aplica necesariamente a transporte público únicamente, sino que se puede también extrapolar a lo que sería el transporte privado. Solamente como un dato, pasamos 55 horas en nuestro vehículo privado en embotellamientos de tránsito. Dentro de estos motivos de por qué nos movemos, vamos a profundizar un poco más para entender realmente cómo se van a dar los cambios. Por un lado, están los desplazamientos de ocio, los desplazamientos de trabajo y los de educación. Si analizamos el detalle de cada uno de estos, sí que podemos empezar a identificar tendencias de cambios que van a ser estructurales. En el caso del trabajo, y puntualmente la oficina, porque fábricas o negocios van a seguir necesitando de estos desplazamientos presenciales, pero concretamente con la oficina, el impacto del home office, del teletrabajo, claramente va a marcar un cierto nivel de cambio estructural. Con el tema de la educación, típicamente la educación primaria y secundaria, bueno, obviamente van a tener cambios elásticos al momento del confinamiento, pero luego van a volver a esa educación más típicamente presencial. Las universidades sí que se están empezando a adaptar de una forma mucho más fuerte en lo que sería la educación a distancia o la educación remota. Y respecto de las actividades de ocio, bueno, las compras online, el e-commerce está teniendo un impacto masivo. Esto no va a impactar únicamente la forma en que nos movemos las personas, sino también la forma en que movemos las cosas, ¿sí? Probablemente se aceleren todos los desarrollos de pods de transporte, vehículos de distribución de mercancías eléctricas urbanas, etc. Entonces, estos cambios sí que van a tener un impacto específico en largo plazo. Por otro lado, vamos a empezar a analizar ahora cuáles son los modos de transporte y cómo se van a ver afectados cada uno de estos. Antes de entrar con los coches particulares, buses, etc., vamos a entender cuál es el riesgo percibido de los distintos modos de transporte. Hay un estudio de Boston Consulting Group que hizo una encuesta a más de 5.000 personas, donde se ve que, y esto tampoco sorprende, para el vehículo de movilidad privada, sea auto, o sea bicicleta, scooter, o monopatín, o inclusive caminar, se percibe obviamente un riesgo bajo. Después hay un riesgo medio percibido para la micromovilidad compartida y un riesgo muy alto para lo que sería el transporte público. Este gráfico de alguna forma nos va a marcar los impactos en el corto plazo, ¿sí?, de cómo están evolucionando los transportes. Lo que vemos en cuanto al impacto de movilidad de auto particular, obviamente hay una caída muy fuerte al momento del confinamiento, pero sí que luego, inclusive en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está en niveles más altos que antes de la pandemia. Esto claramente tiene una correlación con este nivel bajo de riesgo que está percibido por la gente. Está claro que esto va a ser un cambio elástico, porque en el largo plazo, cuando aumenten las necesidades de movilidad, las ciudades no van a dar abasto para poder albergar todos estos autos particulares queriéndose mover al mismo tiempo. Analizando lo que sería la parte de transporte público, estos son datos de Movit, es una app abierta pública, son datos actualizados al día de ayer para Barcelona y Buenos Aires desde que inició la pandemia. Lo que vemos es, bueno, como Buenos Aires sí que se mantuvo en niveles bajos, y Barcelona actualmente está solamente un 30% por debajo de lo que eran niveles prepandemia. Sí que se ve una caída abrupta, pero después, a medida que se van relajando las restricciones de confinamiento, vuelve a subir. El transporte público va a seguir siendo un transporte vital, necesario e imprescindible para el movimiento de las ciudades. O sea, estos análisis
o algunos artículos que dicen, ¿va a matar el transporte público en la pandemia de coronavirus? Claramente no, porque el volumen de gente que mueve el transporte público no puede ser absorbido hoy por ninguno de los otros soportes o modos de transporte que disponemos en las ciudades. Por eso es que es tan relevante la electrificación del transporte público. En la Ciudad de Buenos Aires en concreto es menos del 1% de la flota, pero representa más del 25% de las emisiones contaminantes. Ahí es donde hay que atacar una electrificación temprana para tener un impacto en el corto plazo. Entonces lo que vamos a ver va a ser un cambio elástico en el transporte público. Después, respecto de la micromovilidad, Gastón, comentabas algo, ¿no? Intuitivamente todos lo estamos viendo, esto es simplemente poner un poco de cifras. Estamos viendo en el gráfico de arriba a la izquierda las exportaciones de bicicletas, pero son coherentes con las exportaciones de bicicletas eléctricas y de monopatines de China, y sí que estamos viendo que hay un pico sustancial al momento que se inicia la pandemia. Esto también tiene una correlación porque habíamos visto que tanto la micromovilidad privada, que es con un riesgo percibido muy bajo, como la micromovilidad compartida con un riesgo medio, tienen una alta aceptación por la gente. Esta era una tendencia que ya se estaba dando, la micromovilidad, por temas de que los millennials no quieren tener coches, por ratios de utilización del auto, que el auto está un 96% del tiempo parado, y por costes, pero claramente esto está acelerando este modo de transporte. En el caso concreto de Barcelona, se duplicaron los usuarios del Bicing, que sería el servicio de bicicletas compartidas, apenas se salió del confinamiento, y las ciudades están reaccionando con esto. En el caso de Barcelona, por ejemplo, se ampliaron las bicisendas, los carriles bici, en 70 kilómetros, y esta tendencia se da en las distintas ciudades europeas. Así que lo que vemos en micromovilidad sí es un cambio que se va a dar a nivel estructural. Y ahora, para finalizar, vamos a ver también cómo van a cambiar las ciudades, que es la contracara, ¿no? La infraestructura urbana es la contracara de estos modos de transporte. Entonces, acá concretamente, y para llevarlo a un terreno muy, muy tangible, la ciudad de Barcelona, por un lado, continuó con los planes que ya tenía, ¿sí? Se redujeron las calles de la velocidad máxima en las calles, y hoy en las 2/3 partes de las calles de Barcelona tienen un límite de velocidad máxima de 30 km por hora. Esto ya estaba planificado, pero se mantuvo y se aceleró este privilegio a los carriles bici y a las velocidades reducidas para favorecer la micromovilidad. Y después hay una serie de medidas que son reactivas al momento del coronavirus. Por ejemplo, en la foto de abajo a la izquierda son cierres temporales de calles para peatonalizar y para que la gente pueda mantener la distancia. Esa es una foto del primer día que se liberó el confinamiento y permitían salir a correr a partir de las 8 de la noche. Y estas son medidas que en muchos casos son elásticas, pero que tienen una tendencia que puede llegar a perdurar. En la nota del medio, por ejemplo, se ven algunas calles con adaptaciones donde se hacía una peatonalización de prácticamente la mitad de la calle, y si se ve el espacio que queda para que se desplacen los autos es entre esta nueva vereda, si se quiere, que es ese espacio amarillo ampliado, y ese carril bici que está a la derecha. Esto para mantener la distancia, pero muchos de estos cambios, al ser aceptados por la gente, tienen tendencia a permanecer. Claro que hay sectores que se van a oponer, obviamente, a estos cambios a nivel del vehículo privado, por ejemplo. Entonces, algunos de estos cambios tuvieron que ya darse marcha atrás. Por ejemplo, la peatonalización de las avenidas principales que se estaba dando en todos los fines de semana, finalmente se está dando únicamente un fin de semana al mes. Hay vecinos, y en este momento está el pleno debate de los factores que quieren que se queden estos cambios y que quieren que no. Pero claramente hay cambios en cuanto a favorecer la micromovilidad y ampliar la infraestructura para peatones, scooters, monopatines y bicicletas por sobre vehículo privado, que se mantienen, y en tendencias que veíamos en las megatendencias y que se van a acrecentar en estos próximos años. Eso sería, bueno, un poco el pantallazo. Creo que hay consultas, Gastón, o preguntas. Te paso la palabra y decime cómo viene ahí. Muchas gracias, Matías. Muy buena la presentación. Si tienen consultas, por favor, les pedimos que las vayan ingresando al chat.
La primera que tenemos es de Sebastián. Está preguntando si se sigue aplicando lo de las supermanzanas en Barcelona. Sí, las supermanzanas de Barcelona se hicieron como un experimento, se aplicaron, siguen estando, no se levantaron, son un caso único. Y claramente, ahí para el que no lo sepa en qué consistían las supermanzanas, básicamente era como juntar, como si fuesen 4 cuadras, ¿sí? 4 manzanas, y la cruz central dejarla únicamente para los residentes de esa zona, con limitaciones de velocidad máxima, obviamente para entrar y salir de los parkings, y favoreciendo un espacio donde los chicos pueden jugar en la calle, se puede circular en bicicleta, se reduce el ruido. Ese es un experimento que, bueno, sí, es un caso de Barcelona que se está empezando inclusive a replicar en algunas otras ciudades. Bien, ¿alguna consulta más? Tenemos un comentario de Pablo. Dice, lo que va a ser tendencia es la actividad barrial y de cercanía, con lo cual se entiende que la gente se mueva menos para comprar, lo que generará un consumo más responsable. A largo plazo, las pequeñas y medianas empresas no especializadas optarán por la contratación de personal de cercanía y con eso menos personas viajando largas distancias. Bien, Carlos pregunta, ¿qué medidas se tomaron en Barcelona con el transporte público? ¿Hay limitaciones con buses y metro? Sí, hubo limitaciones y control de aforo en los primeros días de desconfinamiento. Básicamente, cuando la estación llegaba a un cierto cupo de llenado, había gente que cortaba el ingreso y no se podía entrar a las estaciones. Y después, en cuanto a los buses, por ejemplo, el chofer quedó completamente separado con un material plástico, básicamente, para aislarlo, y se habilitaron las puertas centrales para entrar y salir, pero sin que tenga que pasar por el lado del chofer. Y lo mismo con los taxis, la mayoría de los taxis implementó también un vinilo plástico para separar al taxista de los pasajeros. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.